Bienvenidos a Cannole, la ciudad de los caracoles. Es el simpático cartel que acoge a todos los visitantes en el pueblito a 10 kilómetros de Otranto y a 100 metros sobre el nivel del mar. En griego, su nombre originario era Calamí, es decir, cañas, en referencia a la presencia de cañizares en su territorio. Cannole nació muy probablemente en el siglo XII, después de las furiosas luchas entre bizantinos, germánicos, normandos y baronía de la Italia meridional. En un clima feroz y sin fin que empezaba a involucrar todo el sur salento, los habitantes de estas tierras huyeron de la devastación de Guillermo I de Sicilia, llamado el Malo, encontrando un refugio seguro entre los cañizares. Cannole es muy conocida por la tradicional fiesta del caracol. Esta es la más importante fiesta en Italia dedicada a los caracoles en la tradición gastronómica mediterránea, así que a los cannoleses se les llaman cuzzari. El centro histórico de Cannole, con su red de calles estrechas y callejones, es uno de los lugares más pintorescos del pueblo. Aquí se encuentran algunos bienes que representan el testimonio de épocas pasadas. Cerca del actual municipio hay la antigua cisterna cananea, un tiempo fuente de abastecimiento de agua de las poblaciones locales y utilizados para la recogida del agua de lluvia. El antiguo pozo comunal toma su nombre de un topónimo judío, Cananea, que significa judíos procedentes de la tierra de Canaán. En la plaza central San Vincenzo Ferreri hay un gran pórtico llamado seggio o sedile, que se remonta al siglo XVIII. La antigua estructura fue utilizada en el pasado como un lugar de reunión para los parlamentos públicos, donde se tomaban decisiones de interés colectivo. También era un lugar de justicia donde se publicaban documentos e información de interés público. A pocos metros de la plaza se encuentra el edificio municipal. Fue construido en los años 70 del siglo XIX por encima de una residencia noble del siglo XVIII que pertenecía a la familia noble Fiore de Muro. En el margen izquierdo de la estructura se conserva la estatua de piedra de San Vito, la única evidencia que queda de una antigua capilla dedicada al santo. En otra esquina de la plaza central se encuentran las ruinas de lo que fue una vez Porta San Biagio. Construida en la primera mitad del siglo XVI, la puerta representaba el acceso al antiguo burgo medieval de Cannole. El antiguo señorío fue un tiempo una construcción sólida, con fines de venganza defensiva de tipo militar. Su fin era defender la población local del peligro de incursiones enemigas a menudo procedentes del vecino mar. Su datación se remonta probablemente al siglo XVI, aunque se supone estar construido sobre las ruinas de un precedente señorío militar que se remonta al siglo XV. Este fue realizado por los Orsini del Balzo, una muy rica y potente familia de señores feudales presente en Salento.
El antiguo castillo sufrió varias modificaciones que transformaron definitivamente su aspecto original. Fue bajo la propiedad de los Personé que el castillo empezó su lenta transformación gentilicia y adquirió sus actuales connotaciones, gracias a la intervención directa de los Granafei, quienes en 1747 adquirieron el feudo de Cannole. Entrando en el maravilloso patio, el visitador queda capturado por la belleza de la estructura. Aquí hay un brocal, todavía perfectamente guardado, que lleva la datación del 1752, año de su realización. Más que todo, es el jardín que captura nuestra atención y representa el punto más alto de gentilización del antiguo señorío de Cannole. Esto es amplio y bien guardado, y en su centro hay el buque insignia de todo el patio, una maravillosa fuente en estilo tardío, siglo XVII, sobre el que domina el escudo nobiliario de la familia Granafei. Testimonio tangible de la tradición campesina cannolese es el Museo del Arte Oleícola. Inaugurado por la Pro Loco el 5 de mayo de 2012, después de una atenta restauración, el museo surge en un antiguo hipogeo fuertemente querido y realizado por la familia Piccinno, alrededor de la mitad del siglo XIX, para ser después entregado a la familia del caballero Ubaldo Villani. Visitando el museo nos encontramos dos diferentes sistemas productivos perfectamente reproducidos, el más antiguo, a tracción animal, y el más moderno, de tipo mecánico-eléctrico. Hay una sección en el museo dedicada a los antiguos instrumentos de trabajo. Estos, donados por los habitantes de Cannole, están expuestos en una habitación dedicada a esta finalidad. Además, una pequeña sección arqueológica del museo está dedicada a las reliquias recobradas en el territorio de Cannole y cuidadosamente catalogadas y expuestas al público. La capilla fue construida en el 1936 sobre una preexistente capilla rupestre de pequeñas dimensiones. Al interior hay un altar sencillo, con sobre una moderna imagen de la Virgen con el Niño. Lo más sugestivo en la capilla es una teca que contiene una estatua en papel maché con un turco encadenado a sus pies. A los habitantes de Cannole les llamaban también turcos, por un episodio de fe muy importante. Se cuenta que durante el asedio de Otranto, los ciudadanos pidieron la intercesión de la Virgen, que intervino esperando a las puertas del pueblo la llegada de los saracenos. Estos últimos, llegando, fueron detenidos y asustados por la presencia de la mujer y se retiraron así hacia el mar. Sus comandantes, reconocida a la Sacra Virgen, se convirtió a la cristianidad. Desde aquel momento, la Virgen de Constantinopla se conoce también como la Virgen del Turco. Hacia las serras de Montevergine, a 6 kilómetros de distancia desde el Torchito, hay el pueblo de Anfiano. Lo que permanece hoy es un conjunto de ruinas situado en campo abierto, muy lejos del centro del pueblo. Más que un asentamiento de masericio, Anfiano fue una granja medieval, cuya historia se pierde en tiempos inmemorables.
Anfiano, aunque surgido cerca de Via Calabra, era una realidad en sí misma con respecto a otros burgos. Su nombre, de clara derivación griega, significaba exactamente isolato, es decir, bloque. Fueron los romanos a explotar por primera vez estas tierras florecientes, pero fue gracias a los basilianos que el burgo asumió una nueva importancia, también gracias a la fertilidad del territorio a su alrededor. Ellos, de hecho, transformaron estos suelos, principalmente ocupados por encinares, en olivares. Con la llegada de los turcos, que saquearon buena parte del territorio circundante, Anfiano fue abandonado, convirtiéndose por mucho tiempo en lugar deshabitado. Parte de la culpa de la destrucción del burgo ha sido perpetrada por los improvisados y desconocidos cazadores de tesoros que a lo largo del tiempo buscaron y saquearon aquí y allá con la esperanza de encontrar lo que aquí en Salento es llamado acchiatura, es decir, el tesoro. Dos importantes menhir se encuentran cerca del burgo de Anfiano, tanto que han adquirido su mismo nombre. De estos dos, Anfiano I y Anfiano II, desafortunadamente solo queda una parte del segundo. El Salento es un lugar misteriosamente hirviente de dolmen y menhir, y es por lo tanto uno de los lugares con más alta concentración de tesoros megalíticos milenarios, es decir, de testimonios megalíticos de interés mundial. La antigua presencia del hombre alrededor del territorio de Cannole queda reflejada por estas majestuosas presencias, o mejor, de lo que hoy queda de ellas. Al interior del feudo Cerceto, a pocos cientos de metros de Cannole, se puede llegar a la Masseria Torcito, recorriendo Via Calabra, una prolongación de la Vía Appia construida en el 312 AC por Claudio Appio Ciego. La antigua calle partía desde Roma y cruzaba Capua, Benevento, para llegar a Taranto y Brindisi. La Vía Appia y con esta la Vía Calabra fueron realizadas para abrir la ruta hacia la Magna Grecia en el contexto de las guerras samníticas. Masseria Torcito se reconstruyó en el siglo XVII, después de haber sido casi totalmente destruida por los sarracenos. Está colocada en el feudo del Cercedo, cuya forestación fue obra de la administración provincial en el 1970, que quiso salvaguardar el bosque mediterráneo y todas las especies autóctonas. Esta operación permitió así de salvar y guardar atentamente el territorio y su especificidad. El conjunto Masseria Torcito tiene una arquitectura visiblemente muy antigua, aunque resulta bien conservada en el tiempo. La estructura de su primer núcleo original se remonta al siglo XIII. Sufrió después un serio y complejo proceso de reestructuración que se concluyó en marzo de 2002, tanto que se convirtió en un lugar de atracción turística de Cannole, además de un lugar maravilloso para eventos musicales y culturales de cualquier tipo.
fue Carlos I Anjou, en el 1274, a conceder el feudo de Cerceto y la anexionada Maseria Torcito a la potente familia Castromediano, para después pasar a otras familias ilustres del territorio, como los barones Lubelli di Serrano. El conjunto de la Maseria Torcito está compuesto, además de la misma masería, también por una pequeña capilla dedicada a San Vito. Hay también una cripta bizantina, además de las ruinas esparcidas aquí y allá de una necrópolis medieval, esta también presumiblemente de origen bizantino. A pocos metros de la masería hay un gran palomar, perfectamente guardado dentro y fuera, que puede acoger más de 3000 volátiles. El antiguo hipogeo, anejo al conjunto de Torcito, representa una de las diversas actividades de producción alimentaria que se desarrollaban en la masería. En su ambiente único hay todavía las ruinas del tanque para la molienda, con los restos de las viviendas de los basamentos de dos tipos de prensa, uno llamado alla calabrese, otro alla genovese.